Pues voy a empezar a hacer, dar una serie de consejos para la gente que se le ocurra venir aquí en un vídeo muy corto, porque realmente ojalá lo hubiéramos encontrado nosotros y no toda la investigación que hubo que hacer. Vamos a hablar de forma directa de seguridad, dinero, alojamiento, transporte y cosas prácticas. Vale, lo primero, dinero. El tema del dinero, yo recomiendo totalmente traer todo en efectivo, que puede sonar peligroso, pero el país es muy seguro, la gente saca el dinero por la calle, si sacas la cartera y hay muchos billetes nadie te lo mira particularmente. ¿Por qué? Pues porque si hubiera datáfonos, que no los hay ni los hemos visto en ningún sitio, el cambio que te harías a 1.501 y en el mercado negro es 33.000, lo que se paga a día de hoy, que eso se mira en una página que se llama lirarate.org, la podéis buscar en Google, ¿vale? En esa página que se llama lirarate.org podéis ver el cambio diario y saber a cuánto tenéis que cambiar. ¿Dónde se cambia? Pues hay gente que lo vais a ver muy sencillo en los bazares, con el dinero en la mano, haciendo así. Básicamente eso es el mercado negro. Pero también si estáis en un pueblito o en un sitio pues que no haya mucha opción, pues le podéis preguntar a la persona que os esté alojando y seguramente pues os llevará algún amigo suyo, a alguna tienda y allí cambiaréis el dinero, simplemente. Mirad el cambio del día para que no os estafen. El cambio siempre lo hacen en relación al dólar normalmente, entonces también tendréis que informaros por internet antes la relación del dólar y el euro. En nuestro caso, como un dólar y un euro valen lo mismo, estos días que estamos aquí, pues es mucho más sencillo, pero estoy seguro que en el futuro habrá alguna fluctuación y ya no será el mismo precio, ¿no? Eso para el tema del dinero. Luego, nos han dicho que hay cajeros donde los extranjeros podemos sacar dólares. Yo no contaría con eso, o sea, seguramente existan, pero ni los hemos visto, ni vas a depender de eso, porque si te falta dinero, si no traes dinero en cash y tienes que buscar un cajero de eso, te vas a meter en un lío, porque igual hay en Beirut y tal, pero en zonas como el resto del país, pues igual esos cajeros no están. Y una vez que fueras a esos cajeros, igual el cambio que te hacen o las comisiones que tienen son altísimas. Es un país seguro, trate todo el dinero en efectivo, repártelo si quieres entre dos carteras. Yo lo llevo en un cinturón escondido, el dinero, que ahí es indetectable. Voy a dejar el enlace abajo en Amazon para que quien quiera comprarlo. Y eso es el tema que hay que saber con respecto al dinero. Próximos temas que abordaremos: alojamiento, seguridad, etcétera. Bueno, y siguiendo hablando de cosas prácticas, el tema de los alojamientos es bastante importante. Yo en mi vida he visto un sitio con una oferta calidad-precio tan mala y con una oferta tan limitada. ¿Por qué ocurre esto? Porque si tú reservas por Booking o por Airbnb o por todas estas plataformas, la gente necesita una cuenta bancaria para cobrar, y además cobran moneda extranjera. Los bancos aquí, especialmente si tienes moneda extranjera, no te dejan sacar el dinero. Aquí se mueve todo en efectivo. Entonces la gente directamente no puede poner su casa o su negocio en estas plataformas. Por tanto, si quieres reservar, vas a ver que igual en una ciudad de 150.000 habitantes hay 4 sitios para quedarse en toda la página, en Airbnb y en Booking, que por cierto, curiosamente, Airbnb sale bastante más barato que Booking, que es al contrario que ocurre, creo, en el resto del mundo. Entonces, esta gente suelen tener cuentas en el extranjero, o bien son gente listilla, te contacta por el chat de Airbnb y te da su número de forma oculta o como de forma encriptada, te dice los números mal escritos para que tú les escribas al WhatsApp y concretéis una cita para veros en directo y pagarles el dinero en efectivo. De esta forma se salta la restricción de los bancos. Tú vas a dormir a su casa, pero le pagas en efectivo. Y esa gente encima, luego te fijas que no tiene evaluación. Claro, como no claro, lo ha podido... eso es muy importante. No hay que asustarse de que al ver Airbnb que no tenga evaluaciones ninguno, porque es que como no pueden aceptar la reserva, lo que haces es quedar con ellos y se lo das en negro. Entonces, al final, de forma efectiva no hay reserva en la web. Por eso parece que son nuevos todos los alojamientos, pero realmente llevan alojando a gente mucho tiempo. Luego otra cosa súper importante es el tema de la electricidad. Agua tienen todas las casas que hemos visto, pero electricidad siempre hay cortes de luz al día. Hay casas que tienen algunas horas de luz, normalmente cuando anochece a partir de las 7 de la tarde, de día la quitan, etcétera. Entonces no contéis con que va a haber electricidad ni agua caliente durante todo el día, ni mucho menos, eso hay que tenerlo en cuenta. Y sí, igual os veis en la situación de pagar 30 pavos la noche en un sitio y que no tenga electricidad. Y es que es la situación que hay, porque son los precios aquí, que son parecidos a España, pero como hay tan poca oferta pueden poner estos precios y al mismo tiempo no darte electricidad. Marjale. Así que en tema alojamiento eso es lo que está ocurriendo aquí ahora mismo. Ya
no sé, yendo a hotelazos y tal, pues no sé, igual hay otra situación. Pero si vas de alojar, o sea, lo más tirado que puedes ir es en ese plan y te vas a ver la situación de ciudades donde lo más barato es pagar 30 euros la noche por persona, que es muchísimo, en mi opinión. Pero bueno, también, por ejemplo, la noche de hoy nos va a costar 11 euros a cada uno, que dices tú, bueno, en un apartamento para nosotros solos, pues eso es bastante más razonable. Pero como hay tan poca oferta, te vas a ver limitado por la oferta. Si os preocupa mucho el tema de la electricidad, escribirles primero por privado y preguntarles a qué hora tienen o si tienen siempre. Nosotros hemos estado en un sitio que siempre tiene electricidad. El tío tiene el generador puesto todo el día, porque aquí se mueve todo por generadores. La gente tiene unos generadores contratados o que compran ellos y que funcionan con combustible. Seguiremos informando de otros temas. Pues más temas interesantes de transporte. Aquí en Beirut hay Uber, que yo no lo he usado en mi vida, no lo he usado en mi vida en España ni nada, pero aquí hay y así no tienes que negociar, los precios son muy económicos. Pero en el resto del país o te mueves negociando taxi, o te mueves en la furgoneta como la que nos acaba de pitar ahora para que nos montemos. Normalmente salen de ciudad a ciudad y no salen hasta que se llenan. Una vez que se llenan, te llevan por muy poco dinero. Por ejemplo, nosotros acabamos de llegar desde Beirut hasta aquí por 2 euros quizá o algo así, y son un trayecto de 100 kilómetros más o menos, un poco menos. Y son muy baratas, lo que pasa es que el tiempo es un poco irregular, no sabes cuándo sales, no sabes cuándo llegas, porque van parando, recogiendo a gente por el camino. Y una cosa muy importante es que las conexiones suelen ser entre la ciudad de la que sales y la siguiente un poquito más importante, no suelen hacer trayectos muy largos. Y una vez que llegas a la siguiente ciudad, cambias en el mismo sitio que te deja a otra furgoneta que va a la siguiente. Por ejemplo, nosotros para venir desde Tiro a Sharjah ahora hemos tenido que ir de Tiro a Sidón, cambiar de Sidón a Beirut, de Beirut a Stura y de Stura aquí a Sharjah, siempre cambiando y siempre pagando 1 euro y pico por trayecto, así más o menos. Eso para el transporte. Bueno, pues seguimos en Batroun, nos estamos dando un bañito y voy a aprovechar el momento de relax para seguir dando consejos para viajar y información, ¿no? Voy a hablar de la seguridad. La seguridad en Líbano, nosotros hemos estado ya en el sur, hemos estado en lo que viene a ser, hemos llegado de madrugada a Beirut, las montañas de Deir al-Mar, hemos ido a Saida, a Tiro, hemos estado al Valle de la Bekaa, hemos pasado por zonas que supuestamente el ministerio y tal dice que no son seguras y tal. Y ahora estamos en Batroun, que como habéis visto antes, es una ciudad bastante turística, aunque el 99% de los turistas son libaneses, o árabes al menos, ¿no? La seguridad en Líbano es total, hay que decirlo. Bueno, como comentaba, el tema de la seguridad, nosotros hemos llegado de madrugada a Beirut, hemos bajado, nos fuimos a las montañas, luego hemos ido por la parte del sur, hemos bajado por las zonas del sur del río Litani, incluso por ciudades donde está Hezbollah y todo esto. Hemos ido al Valle de la Bekaa, que son zonas que en teoría el ministerio nos recomienda, quitando Baalbek, pero hay que pasar por zonas supuestamente peligrosas. Nos hemos montado en coches de desconocidos, hemos andado por la noche 1000 veces en zonas sin farolas y nuestra sensación es de seguridad máxima, total, o sea, de verdad, seguridad absoluta. Ninguna mirada rara, nadie nos ha dicho tener cuidado, o sea, el tema cuando pagas, lo peor que te puede pasar es al cambiar dinero que te den algún billete roto, que ellos son muy especialitos con eso y no te los quieren coger luego para pagar. Yo creo que eso es casi lo peor que te puede pasar. Yo tengo ahí detrás mi mochila, tengo el dron dentro, tengo la cartera, me da exactamente igual, sinceramente. Algo que no haría, por supuesto, en la Barceloneta, por ejemplo. La gente es muy amable, te ayuda muchísimo y de verdad que, por ejemplo, ahora hay gente dentro de nuestro apartamento que está limpiando, tenemos dentro el dinero, todo, o sea, una confianza total, de verdad. No hay razones, en ningún caso hemos sentido razones, ni peligro, ni al andar, ni para desconfiar de la gente, ni tema atracos, nada. Cero total. El ministerio no recomienda ir al Valle de la Bekaa, principalmente por temas de narcotráfico, que efectivamente hemos visto que haya marihuana plantada por ahí, y supongo que hay algunos ajustes de cuentas entre ellos.
Y luego porque había algunas incursiones de milicias sirias no sé si del gobierno de Assad o de algunos de los grupos opositores. Y bueno, actualmente no hay sirios en esa parte, o sea, refugiados hay muchos, pero no milicias. Yo, el consejo que doy es ese. Tema de seguridad no hay que preocuparse lo más mínimo. Y hasta aquí con el tema de la seguridad. Yo creo que esa información es clara, no puedo ser más contundente con ese tema. Estamos caminando por el barrio armenio. Este barrio lo fundaron los supervivientes al genocidio armenio de principios del siglo XX. Vamos a comer aquí, que nos apetece comer un poco de comida armenia. Y voy a acabar con los últimos consejos, ya que hoy es nuestro último día de viaje. Primero es información útil y práctica, el tema de Internet. Internet funciona fatal en todos y absolutamente todos los sitios. Hay cortes de luz, cuando no hay cortes de luz funciona lentísimo. Lo único que va bien es pillarte una SIM con internet y poner el móvil en modo router. Esa es la mejor opción con diferencia. Luego el tema, moverse en Beirut. Hay Uber y Uber te dice el precio. Yo nunca lo había usado, pero aquí funciona bastante bien. Sobre todo porque no tienes que regatear, el precio es justo y tal. Los coches están bastante bien, aire acondicionado, bueno, lo típico. Te sirve para ir y volver del aeropuerto, incluso puedes escribirte luego por privado con él si es para hacer una distancia larga y negociar precios. Luego, otro tema importante. El food poisoning. Nosotros ayer nos intoxicamos un poco, Robert y yo, con algo que no sabemos exactamente si ha sido hielo, si ha sido algo que hemos comido, y básicamente hay que tener cuidado con eso, porque si estás en un país donde hay cortes de luz constantemente, pues ya te puedes imaginar que los alimentos no se preservan pues, de la manera que deberían. Entonces hay que mirar muy bien eso, tema de carnes crudas, mayonesas. Los hielos lo miraría porque nos han dicho muchas veces que el agua del grifo no la debemos beber, así que todo ese tema es bastante importante también. Y luego, por último, el tema de pagos. Cuando tú estás en un restaurante y tienes que pagar, aunque no tengas moneda local, en la inmensa mayoría de veces te aceptan dólares seguros y euros muchas veces también. Luego te pueden devolver el resto que falta en libras o lo que sea. Entonces puedes pagar un trozo en libras, el resto en dólares, euros, y al final hay bastante flexibilidad en este tema. Así que creo que con esto están todos los temas tocados. Cualquiera que no haya sido tocado, pregunta y responderé lo antes posible.